todos, bienvenidos nuevamente a esta capacitación de Centro de Desarrollo Profesional ICEL en cuanto al curso de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy día vamos a observar un poco de la norma ISO 45001-2018, que es este nuevo estándar global en referencia para la gestión de la seguridad y salud dentro de las propias organizaciones. Hasta hace unos años se manejaba con la OSHA 8001 versión 2007, ¿no? Muchos de los cuales nosotros hemos trabajado en las auditorías o en las implementaciones propias de lo que implica un sistema de gestión de la seguridad en el trabajo. Se tenía este estándar, pero luego ISO, que es esta Organización Internacional para la Normalización, con sede en Ginebra, Suiza, propuso pues la necesidad de articular las normas, ya que si nosotros recordamos y analizamos, tenemos la ISO 9001, ¿no?, que es gestión de la calidad, la ISO 14001, que es gestión ambiental. Justamente en ese contexto, ISO también ha tenido en consideración generar esta nueva norma, ya la ISO 45001-2018, justamente con una estructura de alto nivel, lo que se conoce como la High Level Structure, ¿no? Justamente porque se ha ejecutado esto, para que las normas sean de mayor entendimiento en sus numerales, para que las normas sean de mayor aplicabilidad, ¿no?, y se puedan integrar fácilmente. Si nosotros revisamos las estructuras de las normas ISO, específicamente en la 9001, en la 14001 y en la 45001, pues observaremos justamente que hay similitudes en cuanto a la estructura que se está brindando en cada uno de los puntos, ¿no? O sea, en el 5.2 sabemos que vamos a elegir lo que implica las políticas, ¿no? En este caso podría ser la política de calidad, en la ISO 9001, podría ser la política de gestión ambiental, en la ISO 14001, y en la ISO 45001, pues tendríamos la política de seguridad y salud. Pero ya todos conocemos que hay una estructura de alto nivel que en el punto 5.2 me va a identificar estos lineamientos. Vamos a comenzar un poco observando los programas de salud y seguridad en el trabajo. Estos programas que nosotros tenemos que desarrollar y definir generalmente en los principios del año, los primeros meses, definimos cuál va a ser el programa de trabajo. Y en este programa de trabajo, pues definimos elementos como las capacitaciones, elementos como las auditorías, elementos como las inspecciones, las inducciones, ¿no?, a todos los subcontratistas. También definimos el monitoreo ocupacional y podríamos definir tal vez la auditoría Mintra, o en todo caso pasar una homologación por parte de un cliente, por parte del Estado. El programa hay que describirlo como una opción de mejora, ¿no? Nuestro programa tiene que tener todos los elementos que nos permitan el cumplimiento legal, pero también el reforzamiento de la cultura SST dentro de la planta, dentro de la operación. Es importante que cuando nosotros diseñemos nuestros programas de seguridad y salud en el trabajo, tengamos presente, como la propia norma lo indica, la participación activa de los trabajadores, ¿no? Porque pues ellos, como hemos comentado ya anteriormente, son los expertos del proceso, son los que van a estar en la primera línea de acción y por ende nos pueden dar visos de las mejoras SST que hay que implementar a todo nivel, ¿no? Es muy importante también para que el programa pueda tener éxito que exista una correcta comunicación entre pares, una correcta comunicación entre jefaturas, que se invite a la alta dirección, que se invite a la alta gerencia a participar en las capacitaciones, a participar en las inducciones, a participar en las inspecciones o auditorías que se van a desarrollar. De esta manera se logra justamente fomentar el liderazgo de la alta dirección, que será un liderazgo que también será visto por todos los demás elementos dentro de la organización, ¿no? Entonces, qué mejor que el líder esté presente dentro de los procesos específicos de auditoría para que las demás personas
puedan también interiorizar la importancia que el sistema de seguridad y salud en el trabajo tiene para el desarrollo de la compañía. Hay unos aspectos importantes que todos nosotros debemos de considerar en los programas de salud y de seguridad, ¿no? Primero sería pues que la salud y seguridad laboral abarcan el bienestar social, el bienestar mental y físico de los trabajadores, sea cual fuere su ocupación. A veces nos hemos centrado solamente en la parte física o en la parte corporal. Implica que no exista un trabajador lesionado, implica que no exista un trabajador con cortes, con amputaciones, entre otros, pero no estamos ejecutando correctamente la revisión, ¿no? O abarcar también la parte mental de nuestros trabajadores. A veces desarrollamos nuestro monitoreo ocupacional específicamente en el rubro psicosocial y tenemos una identificación del rubro psicosocial que nos indica que muchos trabajadores pues tienen estrés laboral, que otros tienen, digamos, problemas en diferenciar los problemas de casa con los problemas laborales, entonces una doble presencia, lo que se llama. Y aquí hay una indicación, ya que nosotros tenemos este informe de monitoreo de características psicosociales, tenemos que presionar a gerencia y tenemos que solicitar también el presupuesto requerido para manejar este asunto mental, que generalmente lo hacen los psicólogos o, digamos, de acuerdo al programa anual que nosotros podamos tener, puede implementarse mejoras, pero estas mejoras estarán supeditadas a los presupuestos que podamos tener en el transcurso de la labor. Y también el bienestar social, o sea, el bienestar, que la persona se sienta íntegra dentro de la compañía, que pueda generarse espacios de convivencia y espacios de pertenencia. En el punto 2, también tenemos que existen unas condiciones de trabajo insanas o inseguras, pueden darse en cualquier parte, tanto si el lugar de trabajo es un recinto cerrado como si está al aire libre, ¿no? O sea, en cualquier lugar podríamos tener una condición subestándar o una condición insegura o insana, y allí implica que podamos tener, de acuerdo a nuestro programa, inspecciones, que podamos tener revisiones documentarias, que podamos participar de auditorías para el cumplimiento legal y el cumplimiento de las condiciones SST. En el punto 3, algunos aspectos también a considerar serían las malas condiciones de trabajo, pueden influir directamente en la salud y la seguridad de los trabajadores. Totalmente de acuerdo, ya que si yo tengo una planta, por ejemplo, que tiene mucho polvo, hay mucha suciedad, pueden haber ácaros, y voy a tener situaciones en las cuales las personas tendrán alergia o tendrán afectación respiratoria, justamente por unas condiciones insalubres dentro de la operatividad. Y esas condiciones insalubres afectarán directamente a todo el personal, afectarán a todos los trabajadores y por ende afectarán la parte que es muy importante, que es la productividad. Un trabajador que está laborando enfermo, está laborando incómodo, pues será mucho menos productivo que un trabajador que está laborando en óptimas condiciones. También en el punto 4, estas malas condiciones laborales pueden influir en el entorno en que viven los trabajadores, lo cual quiere decir que los trabajadores, sus familias, otras personas de la comunidad y el entorno físico que rodea el lugar de trabajo pueden correr riesgo de verse expuestos a los riesgos que hay en el lugar de trabajo. Claro que sí, porque podríamos tener sobrecarga de trabajo, podríamos tener ambientes muy ruidosos, podríamos tener ambientes que no están bien ventilados, podríamos tener ambientes donde hay mucha vibración. Todo ello va a afectar a la persona desde el punto de vista físico, mental y social. Entonces, nosotros como facilitadores de un sistema de trabajo, facilitadores de la seguridad y salud dentro de nuestras organizaciones, tenemos el deber de velar porque todos los trabajadores que tenemos en nuestra operación tengan unas buenas condiciones laborales. Una buena condición laboral es un servicio higiénico
en buenas condiciones, limpio. Una buena condición laboral es que se tenga un comedor donde los compañeros puedan ir a comer. Unas buenas condiciones laborales es que exista jabón y detergente para que se puedan lavar, ¿no? Esas son las buenas condiciones laborales que tenemos que nosotros observar continuamente. No es solamente al inicio del año. La inspección de las condiciones laborales y la observación de las condiciones laborales de los trabajadores es algo que tiene que ejecutarse de manera continua. En el punto 5 nos indica pues que los empleados tienen la responsabilidad moral y a menudo jurídica. Los empleadores tienen la responsabilidad moral y a menudo jurídica de proteger a sus trabajadores. Claro que sí. Si el trabajador está dentro de una planta industrial, pues la alta gerencia y la jefatura de seguridad serán responsables por la integridad de ese trabajador que está yendo a laborar a la planta. Ojo, pero no solamente del trabajador, sino también de los visitantes, de las partes interesadas. En el punto 6 nos indica que en todo el mundo son frecuentes los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo, que a menudo tienen múltiples consecuencias negativas, directas e indirectas para los trabajadores y sus familias. Hay muchos accidentes y enfermedades y estas van a tener consecuencias negativas. Imagínense una persona que sufre un accidente que lo deja, digamos, en no condiciones de poder trabajar. Allí este compañero va a perder bastante dinero que podría haber surgido de su sueldo, de sus haberes, pero ahora como está lesionado no podrá, digamos, desarrollar su actividad normalmente. Pierde también la sociedad y la familia porque una persona que se ha accidentado ahora va a requerir cuidados médicos continuos. Y también pierde la empresa y la sociedad al tener un trabajador con conocimiento de un área específica que ya no estará presente físicamente en planta y no podrá desarrollar las labores que ejecutaba en la operación. En cuanto al punto 7, pues unos programas eficaces de salud y seguridad en el lugar de trabajo pueden ayudar a salvar vidas de trabajadores, a disminuir los riesgos y las consecuencias. Los programas eficaces también pueden tener consecuencias positivas en la moral y la productividad de los trabajadores y ahorrar mucho dinero a los empleados. Claro que sí, si yo tengo programas eficaces donde se ha podido fomentar la cultura FST, la cultura de la prevención, la cultura de la identificación de los peligros y los riesgos y la propuesta de sus controles, donde hemos podido generar brigadas de emergencia y donde hemos podido también capacitar en uso de extintores y manejo del fuego, o en primeros auxilios, o tal vez en las brigadas de emergencia y en las salidas en cuanto a un sismo o un incendio, pues de esta manera la productividad del trabajador será mejor. Y si hay algún tipo de conato de incendio, poder controlarlo. Y las pérdidas de materiales y equipos y vidas humanas serán mínimas. Entonces ahí yo estoy ahorrando mucho dinero, ¿no? Porque he capacitado a los trabajadores, he fomentado la cultura SST y he generado también brigadas de respuesta. Entonces el trabajador conoce teóricamente y a partir de la práctica cómo reaccionar y también esa práctica la hemos fomentado a través de las brigadas. Entonces si sucediera una desviación del proceso, los trabajadores estarían en condiciones de poder responder. Caso contrario sería si yo no ejecuto los programas de capacitación o de brigadas de emergencia. Claro, teóricamente podrían conocer ellos qué hay que hacer, pero como no han ejecutado la práctica, no responderían al 100% en una situación compleja. Entonces, por todos los motivos expuestos anteriormente, es esencial que los empleadores, los trabajadores y los sindicatos se esfuercen en mejorar las condiciones de salud y seguridad que pueden estar previstas en los programas de salud y seguridad y que ayuden y continúen trabajando fomentando lo siguiente: que se controlen los riesgos en el lugar de trabajo, en la fuente, siempre que sea posible. Se mantengan durante muchos años registros de las exposiciones a productos nocivos. Los trabajadores y los empleadores conozcan los riesgos que para la salud y la seguridad existen en el lugar de trabajo. Que también exista una comisión de salud y seguridad activa
y eficaz formada por los trabajadores y la dirección de la empresa. Nuestro comité, ¿verdad? Nuestro comité SST, que debe estar continuamente fomentando la seguridad y salud y ejecutando un control y una recomendación a la jefatura de seguridad. También los esfuerzos en pro de la salud y la seguridad de los trabajadores deben ser una actividad permanente. Cuando nosotros estamos hablando ahora también de los programas de seguridad y salud, en estos programas vamos a tener también la implementación de la adquisición de equipos de protección personal para todos los trabajadores. Que estas EPPs pues son la última barrera de protección que tienen los trabajadores para desarrollar sus labores dentro de la operación. Y los EPPs son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador. ¿Cómo saber qué tipo de EPP utilizar? El tipo de EPP, tipo de protección personal necesario, dependerá del riesgo, de cómo puede afectar al organismo, la exposición y también cuánto tiempo se estará expuesto al riesgo. Por ejemplo, si el riesgo es un material particulado, en este caso polvo, hará falta llevar una máscara respiratoria con un filtro adecuado al tipo de polvo, o bien un aparato respirador conectado a una fuente de oxígeno. Lamentablemente, a menudo se proporciona a los trabajadores un EPP no adecuado, por ejemplo, un respirador para polvos cuando el riesgo es un humo o un vapor. Aquí es necesario la identificación de los peligros y riesgos. Justamente las medidas de control propuestas deben estar orientadas también al uso correcto del EPP específico para cada actividad. ¿Qué deben tener en cuenta el trabajador y el empleador? Pues también que en la actualidad, tanto las empresas como los empleados, los contratistas y subcontratistas deben trabajar mancomunadamente para reducir estos riesgos al mínimo y evitar contratiempos que supongan pues percances a la integridad física del trabajador. Estas situaciones pueden terminar afectando su entorno familiar y, en casos extremos, cambiar significativamente su vida. Habíamos visto hace un momento, ¿no? Una lesión permanente, una lesión que impida justamente la movilidad del trabajador, pues será una lesión que afectará el desempeño futuro de sus funciones y de sus actividades. Cuando nosotros estamos definiendo los programas de salud y seguridad, debemos entender pues que el adecuado manejo queda a cargo del trabajador. En este caso, los EPPs también deben entregarse de manera laboral al trabajador. O sea, debe haber un cargo que sustente que en el marco del trabajo le está entregando al trabajador los EPPs adecuados. El trabajador debe usarlos durante la jornada laboral. Aquí es importante destacar y reforzar, muchos trabajadores a veces usan los EPPs fuera del horario laboral, a veces las botas, ¿no? Y eso puede desgastar justamente su uso. Es importante destacar y resaltar hacia los trabajadores la importancia de usar los EPPs, pero en la jornada laboral. También los EPPs deben adecuarse a las características propias de cada persona. Cada uno es diferente en cuanto a su altura, en cuanto a su contextura. Entonces, por ende, los EPPs también serán adaptables a las características de cada una de las personas que tenemos a cargo en nuestras organizaciones. Luego también se debe hacer reposición de los EPPs dependiendo del uso que se le va dando en el tiempo. Y también debe realizarse el mantenimiento específico a cada equipo de protección personal. Y también los equipos de protección personal deben cumplir con las normas y con los controles propios de la fabricación. Tal vez un certificado de calidad por cada lote entregado podría ser un control interno para poder identificar y también dar a conocer hacia los clientes
y contratistas la calidad del EPP que se está usando. Pues, ¿cuáles podrían ser los principales equipos de protección personal? Bueno, podríamos tener los calzados, ¿no? Específicamente podría haber de punta de acero, podría haber de punta de baquelita, podría haber un calzado dieléctrico, ¿no? Que nos va a proteger justamente en zonas donde hay descargas eléctricas. En los guantes también podríamos tener diversos tipos de guantes, a veces de badana, específicamente algunos sintéticos, entre otros. El arnés de seguridad, ¿no? El cual debe contar pues con una buena condición física en cuanto a las fibras textiles, en cuanto al interior metálico, en cuanto a su propia composición. Y el casco también debe ser un casco que certificado de ser posible, que no se haya usado previamente, que no haya recibido un golpe o una fuerza proveniente externa, para que justamente cumpla la función de proteger, en este caso, al trabajador. También podemos hablar de la protección auditiva, a veces con los tampones, a veces con las orejeras, y en la protección visual también estamos hablando de diversos tipos de lentes que van a proteger al trabajador. Algunos lentes son claros, otros lentes son un poco más oscuros, y justamente van a generar esa protección visual que el trabajador debe tener a lo largo de su jornada. También una protección respiratoria, en este caso unos filtros especiales, y también la ropa protectora especial para el trabajo que se va a desarrollar. Son recursos los EPPs y por ende hay que cuidarlos continuamente. En cuanto al sistema de gestión, basado a veces en la norma ISO 45001-2018, este nuevo estándar mundial de seguridad y salud en el trabajo, que justamente va a permitir la mejora de las actividades propias de la organización. Cuando nosotros hablamos de nuestro sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pues algunos objetivos que podemos dar a conocer al personal cuando vamos implementando el sistema, podría ser conocer los distintos conceptos relacionados con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, también interpretar cada uno de los requisitos de la norma ISO 45001-2018 y trabajar las metodologías para la implementación de los requisitos de la norma ISO 45001-2018. Pues debemos conocer que una organización es responsable de la seguridad y salud del trabajo, de todos sus trabajadores y de partes o de otras personas que pueden verse afectadas por sus actividades. En este caso específicamente podríamos estar hablando de los trabajadores directos, los subcontratistas, los trabajadores de terceros, los visitantes y también el vecindario, ¿no? Todos ellos pueden verse afectados, sentirse afectados, incluso percibirse como afectados por las actividades propias de las organizaciones. En este caso, la norma nos habla de percibirse como afectado, ¿no? Entonces, esa percepción es subjetiva y va a responder justamente a los criterios de cada grupo que esté dentro de la operación de la compañía, dentro de su línea de acción o de su área de influencia. Cuando nosotros hablamos de sistema de gestión, debemos mencionar antiguamente la OSHA 2007 como referencia, ya que en ella, también a través del ciclo de mejora continua, se hablaba pues de la política de seguridad y salud ocupacional como este lineamiento de alta dirección que va a orientar los recursos, va a orientar los procesos, y también en la OSHA nos hablaba de la planificación, que teníamos que identificar los peligros, evaluar los riesgos, revisar también los requisitos legales y otro tipo, y generar objetivos, metas y programas de acción. En cuanto a la implementación y la operación, recordemos que se hablaba de recursos, de definir las funciones y responsabilidades, y también la autoridad, de capacitar, de concientizar y de formar la competencia del personal.
de tener líneas de comunicación o canales de comunicación, tanto interno como externo, de definir los documentos del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, tener el control de la documentación, tener el control de la operación y prepararnos para una respuesta a las emergencias. En cuanto a la verificación y los controles, teníamos que tener seguimiento y medición. Luego también la evaluación del cumplimiento legal, las no conformidades, las acciones correctivas y preventivas, el control propio de los registros y generar también las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Y esto luego ya se generaba una revisión por la alta dirección, y esta alta dirección definía pues, las acciones futuras enmarcadas en la mejora continua para que sea un proceso que no finalice y que busque siempre la generación de mejoras dentro de la organización. Pero cuando hablamos de ISO, recuerden que antes del estándar era OSI, pero ahora ISO con la 45001-2018 ha indicado pues, que yo soy el referente mundial en normas de certificación y por tanto también debo traer al mercado global una norma internacional, pero en este caso orientada a la seguridad y salud. Es por eso que ya desde hace unos años, 2018 específicamente, ya ISO se erige con la norma específica ISO 45001-2018 como pues, el estándar global de seguridad y salud que todas las organizaciones mundiales están implementando y está en el proceso pues, de mejora continua en cada uno de los países. Cuando hablamos de ISO, tenemos que hablar en la traducción específica de la Organización Internacional para la Normalización. Esta organización fue creada en el año 1947, cuenta con 162 países miembros, su sede principal está en Ginebra, en Suiza, aproximadamente tiene 20.500 normas internacionales que han sido publicadas. Acá tenemos una imagen referencial de ISO, ¿no? Aquí está el link que descargué, y nos dice Before y After ISO 45001, o sea, nos dice antes y después de ISO 45001. Observemos aquí en la parte izquierda, estamos observando, por ejemplo, un compañero que está haciendo mucho esfuerzo con las cajas, una señorita que se está resbalando con un charco de agua, una señorita que está tipeando y que tiene una lesión en la mano izquierda, un compañero que está trabajando con energía eléctrica y se está electrocutando, un compañero que está trabajando en la limpieza de los ventanales y está en una posición muy riesgosa, y otro compañero que está también trabajando con una escalera, pero pues esta escalera es bastante movediza y no tiene la facilidad y la tranquilidad de poder estar en una posición normal para trabajar. Y en la parte izquierda estamos viendo a una señorita pues, que le cae una llave inglesa en la cabeza, ¿no? Eso es before, o sea, antes de eso. ¿Antes de qué? Antes de implementar políticas, antes de implementar objetivos y metas, antes de capacitar, antes de identificar los peligros y riesgos y proponer los controles de mejora, antes de hacer partícipe a los trabajadores, justamente para que en conjunto con el sistema de salud y los responsables del sistema vayan implementando las mejoras, vayan ejecutando las líneas de acción para poder justamente proponer los controles y ejecutarlos en campo. En la parte derecha estamos viendo after ISO 45001, o sea, después de la implementación del sistema, cuando ya hemos tenido un proceso de mejora, cuando ya hemos implementado la política, tenemos los objetivos, tenemos las metas, tenemos un sistema de información documentada, generamos auditorías, hay un aprendizaje en cada proceso. Entonces, ya después de un tiempo, el propio sistema debe caminar por sí mismo, ya las personas están, digamos, empoderadas en cuanto a sistema de gestión de seguridad y salud, y se tiene una cultura preventiva, una cultura de trabajo, una cultura de vida en cuanto a la seguridad y salud del trabajo. Por ejemplo, la señorita que antes le caía la llave inglesa, ahora está usando el casco. El compañero que antes cargaba las cajas y que estaba pues, bastante complejo con este esfuerzo físico, ahora tiene un carrito donde transporta estas cajas, ya no hay un esfuerzo muscular ni mental. La señorita que antes pisó el charco ahora está viendo que es señalética, entonces ya no pasa por ese lado. La señorita que está tipeando, que tiene una lesión, pues ya ha tenido una recuperación y está tipeando tranquilamente.
El compañero que se electrocutaba, ahora ya no se electrocuta porque está trabajando con guantes dieléctricos. El compañero que estaba limpiando los ventanales y que estaba en una posición muy incómoda, imprecisa, ahora ya está trabajando en una mejor posición. El compañero que antes estaba trabajando en la escalera y que se movía mucho, ahora tiene una mejor escalera y es mucho más fuerte y mucho más oportuna para el trabajo que está desarrollando. O sea, tiene una mayor fuerza y ya no se mueve tanto esa escalera. Entonces hemos mejorado nuestra forma de trabajo, hemos mejorado nuestra actividad en el día a día. Y eso es, digamos, la orientación de las normas. A veces nosotros consideramos que, bueno, en nuevos casos cuando comenzamos a implementar, pensamos que es todo sistema documentado. La documentación es parte del sistema, no podría haber un sistema sin documentación, pero la propia operación y la propia mejora que viene desde el trabajador, considero que es también casi un 50% de lo que se requiere tener presente en la implementación y la mejora de los sistemas. O sea, por una parte, mis documentos que me ayudan a la gestión y me ayudan al cumplimiento legal, excelente, pero también el otro 50 es el compromiso de los trabajadores, es el empoderamiento de los trabajadores para que se ejecuten los controles en el día a día de nuestra operación. Cuando hablamos de ISO 45001-2018, estamos hablando pues de un sistema de gestión de la seguridad en el trabajo, que conforme a este documento permite a una organización gestionar sus riesgos de la seguridad y salud en el trabajo y también mejorar su desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Y esta mejora de desempeño puede ayudar a cumplir los requisitos legales y otros requisitos. La idea de la implementación de un sistema de gestión en base a la norma ISO 45001 tiene que ayudar a la organización al cumplimiento legal, tiene que ayudar al mapeo de las normas, al mapeo de las leyes que están pues orientadas a nuestros procesos. Y también tiene que ayudar a gestionar los riesgos y proponer los controles y mejorar el desempeño continuo en las operaciones, dependiendo del tipo de actividad. Tal vez sea una empresa industrial, tal vez sea una empresa constructora, una empresa de gas y petróleo. Bueno, la norma se puede aplicar a todas las actividades económicas productivas. No hay una diferenciación o no hay tal vez un límite para las actividades que puedan estar inmersas dentro de la aplicabilidad de la norma. También en este documento vamos a observar formas verbales, ¿no? A veces vamos a encontrar la forma verbal debe. Cuando nosotros encontremos una forma verbal debe, es pues una obligación, indica un requisito dentro de la norma. Cuando nosotros encontramos la forma verbal debería, esta forma verbal debería, pues indica entonces una recomendación. Cuando nosotros encontramos la forma verbal puede, esta forma verbal indica un permiso, indica una posibilidad o indica pues también una capacidad, ¿no? Entonces, debe es obligatorio, es un requisito. Debería indica una recomendación. Y puede indica un permiso, una posibilidad o una capacidad. Acá, por ejemplo, en el 4.2, comprensión, necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. Observamos formas verbales, debe, debería y puede. La organización debe determinar, entonces es una obligación. Dice así, la organización debe determinar. Las otras partes interesadas, además de los trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es en la parte A. En la parte B nos dice las necesidades y expectativas pertinentes, es decir, los requisitos de los trabajadores y otras partes interesadas. Y en el punto C, cuáles de estas necesidades y expectativas son o podrían convertirse en requisitos legales y otros requisitos. Entonces, son ejemplos, en este caso, de obligatorio, porque la organización debe determinar esos puntos. Luego también en el 6.13, por ejemplo, nos dice determinación de los requisitos legales y otros requisitos. La organización debe establecer
implementar y mantener procesos para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la seguridad en el trabajo y su sistema de gestión de la seguridad en el trabajo. B. Determinar cómo estos requisitos legales, estos requisitos aplican a la organización y qué necesita comunicarse. También tener en cuenta esos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. También la organización debe mantener y conservar información documentada sobre sus requisitos legales y otros requisitos y debe asegurarse de que eso se actualiza para reflejar cualquier cambio. En cuanto a notas, nos dice que los requisitos legales, esos requisitos, pueden dar como resultado riesgos y oportunidades para la propia organización. Cuando hablamos del ciclo de mejora continua o ciclo de Deming, anteriormente desarrollado por Shewhart, ¿no? Pero Deming, digamos, lo mejoró, lo difundió a través de Japón y Estados Unidos. En este caso, el ciclo de mejora continua tiene estos 4 pasos, o PHVA, ¿no? O en inglés PSA, el planear, ¿no? Lo planeo, mi sistema, planifico, para desarrollar, lo hago, lo hacer, ¿no? Verifico a través de las auditorías, a través de las inspecciones, y luego de esa verificación actúo, ¿no? Ya con data, con información, con estadística. Mira, pasa esto, estamos en esta posición, bueno, actúo. Y continúa el proceso de mejora continua, ¿no? Es un ciclo que está aplicable a las normas, en este caso ISO 45001, pero también a la 14001, a la 9001. Entonces, los sistemas de gestión han interiorizado el ciclo de mejora continua como parte de su proceso de desarrollo. Cuando yo me refiero entonces a planificar, una organización debemos conocer que es responsable de la seguridad y salud en el trabajo, SST, de sus trabajadores, claro que sí, y de otras personas que pueden verse afectadas por sus actividades. Las actividades de una compañía pueden afectar a otros, totalmente cierto. Recuerden que hace unos tiempos observamos en un almacén de, digamos, balones de gas, una explosión, y los balones salieron disparados por el cielo, y afectaron viviendas, afectaron personas. Creo que gracias a Dios no hubo ningún muerto, pero sí hubo afectaciones al patrimonio de las personas. Una industria que se incendia, pues también generará afectación no solamente a la seguridad, a la salud respiratoria del vecindario, ¿no? Entonces, las organizaciones no solamente son responsables de la seguridad y salud dentro de la propia planta, sino también de lo que pueda acontecer en los exteriores. Cuando hablamos de planificar, podemos estar generando 3 acciones, como seleccionar la oportunidad de mejora, analizar también la situación de partida, dónde estamos partiendo, y fijar objetivos y métodos para lograr esos objetivos. El método es muy importante. En cuanto al hacer, me refiero a implementar los procesos según lo planificado. Entonces, en el hacer, yo voy a ejecutar las acciones que he propuesto anteriormente. Ejecuto las acciones. Y también proporciono la formación para ello. Debo generar y proporcionar esta formación al personal para que pueda ejecutar las acciones. En cuanto a verificar, me estoy refiriendo en verificar, en hacer el seguimiento y la medición de las actividades y los procesos respecto a la política, también respecto a los objetivos de la seguridad y salud. Nosotros ya tenemos nuestra política, ¿no? Que es pues el compromiso de la alta dirección en cuanto a la seguridad y salud. Yo no podría implementar un sistema y buscar el ciclo de mejora continua si no tengo mi política. Entonces, el primer punto de partida es reunirme con la alta dirección y con los trabajadores y definir la política. Una vez que la alta dirección, a través de la gerencia, ha firmado la política, y es un compromiso
de que los recursos necesarios van a estar disponibles para la implementación y la mejora del sistema. Y cuando hablo de recursos necesarios, no solamente me refiero al dinero, sino me refiero al recurso tiempo, me refiero al recurso infraestructura, me refiero al recurso tecnología de la información. Entonces, todos los recursos deben estar disponibles cuando ya tengo la política firmada, porque la organización quiere mejorar su seguridad y salud. También definir objetivos realistas y concretos para poder plantearlos a lo largo del año. Y debemos informar sobre los resultados. Vamos a ser evaluados, vamos a pasar como cualquier área, como cualquier proceso, una inspección, una auditoría, una observación de nuestra gestión. Debemos tener ahí también nuestros indicadores de gestión y hacer el seguimiento mensual al cumplimiento de estos objetivos e indicadores. Es por ello que en verificar podemos comparar los resultados con los objetivos, también retornar a la primera etapa si no se han conseguido estos objetivos, ¿no? Yo voy a volver a planear en algunos casos. Pero es un reproceso que nos va a generar más recursos, incluido el tiempo, en la búsqueda nuevamente del ajuste y de la mejora. Entonces, el ciclo PHVA nos ayuda a tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, para alcanzar los resultados previstos en nuestra organización. Acá tenemos pues la relación entre el ciclo de mejora continua, el ciclo PHVA, y el marco de referencia de la norma, ¿no? Miren, la norma nos habla pues en el 4.1 de cuestión externa e interna, nos habla del propio contexto de la organización, y en el 4.2 las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas que tenemos que tener mapeado. Luego, en el medio, miren, ahí está la importancia, ¿no? Dice liderazgo y participación de los trabajadores. O sea, para la propia norma, el corazón del sistema se basa justamente en fomentar el liderazgo y la participación de los trabajadores, quienes nos van a ayudar a la planificación, nos van a ayudar en el apoyo y la operación. Luego también evaluaremos el desempeño y propondremos las mejoras, y estos resultados previstos del sistema se podrán dar. Pero es crucial para la norma ISO 45001-2018, justamente que fomentemos el liderazgo y participación de los trabajadores. ¿Cómo fomentamos pues ahora el liderazgo y la participación de los trabajadores? Es una buena pregunta. ¿Cómo yo fomento el liderazgo? Tengo líderes que todavía están un poco dormidos. Debo empoderarlos, debo capacitarlos, debo darles las herramientas, debo motivarlos para que puedan ellos estar presentes en las auditorías, en las capacitaciones, en las inducciones, en las inspecciones, las charlas de 5 minutos, en los monitoreos ocupacionales. De esa manera van enriqueciendo su conocimiento del sistema de gestión y también totalmente de acuerdo que estén presentes en las auditorías MINTRA que hay que ejecutar cada 2 años, ¿no? Esto le va a dar un feedback, le va a dar una motivación para perfeccionarse en esta área. Y también tener mucha comunicación en cuanto a todas las áreas propias de la empresa. Todos los trabajadores deben estar motivados, deben estar con una buena comunicación con la alta dirección y con las jefaturas para que se sientan en confianza y puedan brindar la información respectiva para la mejora. Recordemos que los trabajadores son los que están allí en la primera línea de acción, allí con las máquinas, allí haciendo la soldadura, el corte, los trabajos de madera, etcétera, los trabajos de construcción, colocando el encofrado, colocando el fierro. Ellos están en la línea de acción y por ende conocen cuáles son los principales peligros en el día a día de la operación. Tenemos que tener un feedback continuo por parte de ellos. Inclusive hay una empresa que es la empresa, en este caso, Pontiac. Lo recuerdo en un caso muy específico. Recuerden la persona que difundió el ciclo de mejora continua, que fue en este caso Edward Deming, ¿no? Fue un gran consultor norteamericano, primero para empresas japonesas y luego ya después para empresas norteamericanas.
Fíjate esa frase que dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Eso le pasó a Deming. Él generó su fama mundial en Japón, ¿no? Y los japoneses tomaron lo que Deming decía, estos 14 puntos de la calidad, lo tomaron pues como algo serio y lo aplicaron en sus plantas. Yo considero que si en Perú aplicamos los 14 puntos de la calidad de Deming a las empresas peruanas, se mejoraría mucho, no solamente la parte de calidad o de medio ambiente, sino la parte de seguridad también, porque está relacionado, ¿no? El orden y la limpieza son fundamentales para la seguridad de una planta. Volviendo al punto del ejemplo, en este caso, Deming trabajó en Pontiac, y él cuando trabajó en Pontiac generó pues mejoras, ¿no? Y dentro de las cuales de las mejoras se tenía, por ejemplo, que cualquier trabajador tenía la libertad de ir y hablar con la alta dirección. Señor gerente, ese motor no está funcionando. Podía ir el trabajador. Era una comunicación horizontal. En algunas empresas se puede hacer, pero en otras empresas hay tal vez un sistema de organización, ¿no? Que no permite eso, ¿no? No permite que el trabajador de línea pueda ir a hablar con la alta dirección. Mientras que en otros lugares, otras latitudes, ya se ha hecho eso y se mejoró mucho, y se empoderó mucho el trabajador, y por ende se mejoró la productividad, bajaron los accidentes, bajaron las enfermedades. O sea, ese sistema ya está comprobado que ayuda a la mejora. Cuando hablamos de los requisitos de nuestro sistema de gestión de la seguridad en el trabajo, pues vamos a hablar un poquito del objeto y campo de aplicación, ¿no? La norma ISO 45001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y proporciona una orientación para su uso. ¿Para qué? Para permitir a las organizaciones proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, previniendo las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como mejorando de manera proactiva su desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. El documento, o sea, la norma ISO 45001-2018, es pues aplicable a cualquier organización que desee establecer, desee implementar y desee mantener un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para mejorar justamente la seguridad y salud en el trabajo, eliminar todos los peligros y minimizar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Aprovechar las oportunidades que se pueden observar para la seguridad y salud en el trabajo y abordar las no conformidades del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo asociadas a sus actividades. En cuanto a las referencias normativas específicas, bueno, la ISO 45001-2018 no contiene referencias normativas. Cuando en la norma nos habla del contexto de la organización, debemos conocer lo siguiente. Debemos comprender la organización y su contexto, dónde se desenvuelve la organización. Habrá un contexto, por ejemplo, que viven actualmente las empresas mineras, un contexto de convulsión social, un contexto de conflicto, ¿no? Ahí radica la importancia del mapeo, donde estamos desarrollando nuestra actividad. También debemos comprender cuáles son las necesidades y las expectativas, no solamente de los trabajadores, sino también de las partes interesadas. Y en estas partes interesadas podríamos hablar de la comunidad, podríamos hablar de subcontratistas, podríamos hablar de proveedores, podríamos hablar de la iglesia, podríamos hablar de la junta de regantes, podríamos hablar de ganaderos. Va a depender específicamente en dónde se esté desarrollando nuestra actividad productiva. Luego, también nos indica que hay que determinar el alcance del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. El alcance es hasta dónde abarca mi sistema de gestión. Y depende mucho de los procesos, ¿no? Porque cuando uno está ejecutando la auditoría, te dice el auditor, ¿cuál es el alcance del sistema? Tú lo miras, ¿el qué? El alcance del sistema, ¿ok?
Eso tenemos que definirlo al inicio, ¿no? Cuando vamos implementando nuestro sistema de gestión. Y tiene que estar documentado, escrito, ¿no? El alcance del sistema de gestión de seguridad en el trabajo abarca estos procesos. Recuerdo una vez que estábamos implementando un sistema de gestión en una empresa de construcción, una empresa constructora, y el alcance del sistema decía por escrito, decía diseño de vías, diseño y construcción de vías, o sea, doble alcance. Diseñamos vías y construimos vías, o sea, carreteras. Pero cuando llegó el auditor y comenzó a hacer la revisión documentada, dijo, bueno, acá hay una observación, ¿no? O sea, yo observo que ustedes tienen información documentada, auditoría, esto para construcción de vías. Para construcción sí tienen en su alcance, pero para diseño no tiene, no veo para diseño. ¿Por qué? Porque el diseño a veces era subcontratado, ¿no? O sea, no diseñábamos, sino ese diseño se subcontrataba. Pero en el alcance del sistema decía diseño. Entonces eso fue una observación del auditor. Miren. O sea, eso tenemos que definirlo. Por ejemplo, podríamos, una empresa de bebidas gaseosas, ¿no? Nuestro alcance es, digamos, la formulación y elaboración de bebidas gasificadas. Ese es el alcance. O podría ser solamente fabricación, no, digamos, formulación. No hago la fórmula, sino solamente elaboración de bebidas gasificadas. O podría ser el contrario, formulación de bebidas gasificadas, ¿no? Pero eso tiene que definirlo la propia organización al inicio de la implementación propia del sistema de solución del trabajo. Luego también este sistema de gestión de la solución del trabajo, pues, debe considerar, como habíamos visto hace un momento, el contexto para que pueda ser, digamos, moldeable a lo que se va a demandar por parte de las partes interesadas. Justamente, la organización también debe determinar las cuestiones externas, ¿no? Que podrían ser temas legales, temas de coyuntura, e internas también, que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos en un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos también del sistema de gestión, generalmente podríamos comenzar haciendo una matriz FODA, ¿no? En este caso, la matriz FODA pues, es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, entre otros, que esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. La matriz FODA significa pues, que vamos a identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de nuestra organización. Esta matriz FODA puede orientarse a veces al marketing, puede orientarse a veces a la administración, pero también esta matriz FODA puede orientarse a la seguridad y salud en el trabajo, para saber cómo estamos, ¿no? Cuáles son nuestras fortalezas. Tenemos un sistema de gestión fuerte que ya tiene mucho tiempo. Las oportunidades, tal vez, podemos incorporar a los subcontratistas. Nuestra debilidad, tal vez, poca participación en las auditorías o en las capacitaciones. Y las amenazas, que podrían ser, por ejemplo, que los requerimientos de los clientes en cuanto a seguridad y salud sean más rígidos, ¿no? O que haya mayores normas que impliquen un mayor presupuesto justamente para el sistema, ¿no? En este caso, justamente FODA significa pues, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Los puntos fuertes de origen interno, nuestras fortalezas, y la de origen externo, las oportunidades, los puntos débiles, de origen interno, las debilidades, y el origen externo, las amenazas. Acá tenemos un ejemplo en matriz FODA, pero en este caso estamos viendo una característica más empresarial, ¿no? Más corporativa. Ha puesto como fortalezas las capacidades fundamentales en áreas claves, los recursos financieros adecuados, una buena imagen de los compradores, la propiedad de una tecnología. Como oportunidad ha colocado pues atender a grupos adicionales de clientes, ingresar en nuevos mercados o segmentos, diversificarse en productos relacionados, complacencia entre las compañías rivales y crecimiento más rápido en el mercado. Las debilidades
pues en este caso específico de esta empresa, ejemplo, es que no hay una dirección estratégica clara, las instalaciones son obsoletas, hay una falta de oportunidad y talento gerencial, hay un seguimiento deficiente al implementar la estrategia, y en las amenazas específicas, pues podría haber entrada de competidores con costos menores, incremento en las ventas y productos sustitutos, el crecimiento más lento en el mercado, ¿no? Entonces tenemos una análisis FODA, pero orientada justamente al ámbito corporativo, que podríamos especificar un poco más en cuanto a la seguridad del trabajo, ¿no? Sería el consejo, cuando veo ese matriz FODA, lo oriento más a la gestión propia SST. Acá también estamos viendo el grupo Bimbo, por ejemplo, en administración y gestión. Tenemos grupo Bimbo, ¿no? Esta empresa global mexicana de alimentos y de panificación. En cuanto a las fortalezas, pues la presencia a nivel mundial, la calidad de los productos, ¿no? Otra fortaleza, la eficiencia de la operación, la eficiencia operativa. También se tiene una posición financiera sólida, un alto valor de la marca. En cuanto a las oportunidades, tenemos un crecimiento de la demanda, la penetración en otros mercados, hay nuevas tecnologías, existe el comercio electrónico, pero también tenemos debilidades y amenazas. En cuanto a las debilidades, pues hay desaceleración del volumen de producto, en Estados Unidos un entorno de consumo frágil, los productos son perecederos, no tienen un tiempo de vida útil, la cultura propia de la organización es débil, las amenazas, pues, estas alimenticias más saludables, la gente ya no quisiera consumir tanto pan, ¿no? Entonces puede haber una amenaza. Competencia directa o indirecta con cereales u otros elementos, la escasez de mano de obra calificada y la inestabilidad económica que puede afectar también el desempeño corporativo de la organización. Debemos observar entonces lo siguiente. Nuestras debilidades. ¿Qué puedes mejorar? ¿Tienes menos ventajas que otros? ¿En qué pierdes tiempo? ¿En qué no estás adaptado? Estas preguntas las hacemos en debilidades. En amenazas. ¿Qué te podría distraer? ¿Qué hace tu competencia? ¿Cuál es la situación financiera? ¿Qué hábitos desfavorables del mercado se prevén? En cuanto a las fortalezas, ¿en qué eres bueno? ¿Tienes algo que te diferencie? ¿Qué haces bien? ¿Qué saber poseen los empleados? ¿Qué ventajas tienes? Y en cuanto a las oportunidades, ¿qué oportunidades tienes a tu alcance? ¿De qué tendencias te puedes beneficiar? ¿Qué hábitos se prevén modificar de forma favorable? Esto es en cuanto a oportunidades. Aquí también estamos viendo un formato de matriz FODA, donde tenemos pues justamente las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, y las estrategias que vamos a tener en cada uno, ¿no? O sea, yo voy a identificar primero las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, pero luego digo ya, ¿qué estrategia tengo en cuanto a una fortaleza o oportunidad? ¿Qué estrategia implemento en cuanto a una fortaleza amenaza? ¿Qué estrategia implemento en cuanto a una debilidad o oportunidad? ¿Y qué estrategia implemento en cuanto a una debilidad amenaza? ¿No? O sea, la identificación de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades es la primera parte. Pero luego, yo identificando eso, debo definir también la estrategia que voy a usar para el futuro cercano a la actualidad propia de la operación en la industria o en mi compañía. Aquí también estamos viendo justamente que esta es la importancia y la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de las partes interesadas, ¿no? Debo determinar la parte interesada, además de mis trabajadores, ¿no? Habíamos visto subcontratistas, visitantes, comunidad, etc. Yo tengo que identificar eso, pero que sean pertinentes al propio sistema de servicio de mi trabajo. Claro ejemplo, mis subcontratistas en la planta hacia adentro son mi responsabilidad. Entonces yo tengo que observar que mis subcontratistas, si van a hacer un trabajo de alto riesgo, cuenten con el seguro complementario de trabajo de riesgo, cuenten con sus EPPs, cuenten con su vacunación, COVID, con su doble mascarilla. Entonces son, digamos, lineamientos propios de mi gestión, pero orientados a subcontratistas. También las necesidades y expectativas pertinentes, es decir, los requisitos
los trabajadores y otras partes interesadas. Y también cuáles de estas necesidades y expectativas son o podrían convertirse en requisitos legales o otros requisitos. Acá es un punto importante, inciso C, necesidades y expectativas que podrían convertirse en requisito legal. Por ejemplo, hasta hace un tiempo, en las empresas industriales, como todo tipo de empresa, se tenían, digamos, trabajadoras que estaban en etapa de reproducción, en etapa reproductiva, y que una vez que tenían su bebé, no tenían un lugar para poder darle el alimento al bebé, ¿no? O conservar la leche. En este caso, eso ya cambió. Ahora hay lactarios, ¿no? Hay una normativa que te dice que dependiendo del número de trabajadores y trabajadoras en etapa de reproducción, tiene que haber un lactario dentro de la compañía para que la madre pueda darle, digamos, el alimento a su hijo. O sea, eso era una expectativa, una necesidad, y se convirtió en un requisito legal. Entonces, de esa manera, tenemos que ir mapeando otras necesidades, otras expectativas que podrían convertirse en requisitos legales. Luego también, en la propia definición de parte interesada, tenemos la ISO 45018. En cuanto a la parte interesada, nos dice pues que es una persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Miren qué importante la definición. Puede afectar, se ve afectado o inclusive se percibe como afectado por una decisión o actividad de la compañía o la empresa. Luego también tenemos pues la necesidad de ejecutar una matriz, necesidades y expectativas de partes interesadas, ¿no? Tenemos parte interesada, necesidades expectativas y los requisitos legales que están orientados al cumplimiento de cada una de las partes. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una matriz de parte interesada, donde tenemos partes interesadas como los accionistas o propietarios, los clientes, los trabajadores, los competidores, la sociedad, los proveedores y las administraciones públicas, ¿no? En cuanto a las accionistas o propietarios, en necesidades expectativas nos dice, ¿qué cosa quiere el accionista propietario? Bueno, su necesidad expectativa es la productividad, bajar los costos, mejorar la rentabilidad, el beneficio y el crecimiento de la organización. En cuanto a la planificación propia del sistema de gestión, van a estar orientados al control de la producción, a la facturación y a los costos. Quiere decir un control del proceso productivo. Y la información documentada que se va a tener referencia son pues los registros de producción, los registros de contratos, los registros de costos, la matriz FODA o DAFO y de riesgos y acta de revisión del sistema. En cuanto a los clientes, como parte interesada, el cliente, ¿qué es lo que busca o cuál es su necesidad expectativa? Bueno, el cliente busca una relación calidad-precio competitiva, adaptar el producto o servicio a sus necesidades, una atención antes y después de vendido el producto o servicio, y también lo que está buscando es una alta satisfacción del cliente. En la propia planificación del sistema, en cuanto a la relación calidad-precio competitiva, se orienta al control y mejora los procesos, los ajustes de los costos de producción, la optimización de los recursos humanos y materiales. En el segundo punto de clientes, que nos indica adaptar el producto o servicio a sus necesidades, estamos hablando del control del proceso de diseño, en atención antes y después del producto o servicio, capacitación y formación del personal adecuada, metodología de atención al cliente, y una alta satisfacción del cliente, la metodología implementada, ¿no? Luego también en la información documentada para control y mejora de procesos, estamos hablando de registro de producción, registro de costos por proceso. En control del proceso de diseño, estamos hablando del proyecto de diseño. En cuanto a la capacitación y formación del personal, estamos hablando de la matriz de capacitación, del plan de formación, del registro de formación, del procedimiento de atención. Y cuando nos referimos a la alta satisfacción del cliente, en este caso en la información documentada, podríamos tener las encuestas de satisfacción y gestión de la fidelización, ¿no? Siempre cuando se cierra el año, generalmente vamos a los clientes con nuestra encuesta y le decimos, si un cliente quisiera saber su percepción del producto o del servicio que estamos brindando, justamente para la mejora, ¿no? A veces esta encuesta generalmente se hacía de manera presencial, uno iba con su formato, se sentaba con el cliente, conversaba un rato, tomaba un café y luego ejecutaba esta encuesta, ¿no?
pero la parte de COVID-19 se ha ido orientando justamente a la parte virtual. Luego, en la parte interesada al trabajador, estamos hablando de necesidades expectativas como la formación y adiestramiento adecuado, la seguridad del trabajo, el buen ambiente de trabajo y la estabilidad laboral. Cuando planificamos el sistema de gestión en cada uno de estos puntos, pues en el primer punto será la metodología de formación y capacitación, en la segunda la metodología de prevención de riesgos laborales y en la tercera pues los planes de promoción. La información documentada, el plan de formación, el registro de equipo de protección, el plan de formación también y el registro. Cuando yo me refiero a la parte de competidores, hay necesidades y expectativas en los competidores. Por ejemplo, la investigación de la competencia para evitar ser desbancados, estar alertas en cuanto a innovación y desarrollo y la imagen de marca y posicionamiento. La planificación propia del sistema nos indica que hay que identificar el contexto de la organización y la gestión de los riesgos, ¿no? Lo que hablábamos de los stakeholders, partes interesadas y el contexto, ¿no? ¿Dónde estamos desarrollándonos? En un contexto volátil, en un contexto de inflación, en un contexto de guerra, de que están subiendo los precios unitarios de todos los productos. Entonces, es el contexto actual donde nos estamos colocando. Luego, en este caso, la información documentada puede ser la matriz DAFO-FODA y la matriz de riesgos. Y en la parte interesada, sociedad, las necesidades expectativas, estamos hablando que hay un cambio en la sociedad, hay un respeto mayor al medio ambiente, la pandemia ha dado esto, ¿no? La necesidad de buscar justamente una mejora ambiental, porque si el medio ambiente está contaminado, pues la persona también está contaminada, ¿no? Aire que respiramos, agua que tomamos, alimentos que consumimos, ¿no? Y nuestra actividad en la sociedad y nuestra imagen corporativa para no causar malestar social. Luego, en la planificación propia del sistema, estamos hablando de procedimientos de gestión ambiental, de impactos, y en información documentada, registros asociados. Luego, en el análisis de parte interesada proveedores, estamos hablando de necesidades expectativas, por ejemplo, cobrar a tiempo, ¿no? El proveedor que quiere, el proveedor da su servicio y quiere cobrar a tiempo, entonces eso es un factor crítico. También que los requisitos estén bien definidos en cuanto al proveedor, para que no exista reproceso, ¿no? Y en cuanto a planificación del sistema de gestión, los procedimientos de proveedores, ¿no? Un procedimiento específico para proveedores. La información documentada que se puede generar, en este caso la orden de compra y subcontratación, y en la parte interesada, administraciones públicas, estamos hablando de necesidades expectativas, por ejemplo, el cumplimiento de la legislación, permisos y licencias, y la presentación de licitaciones. Luego también, en la propia planificación del sistema estamos hablando del procedimiento de requisitos legales, el procedimiento de comunicación y el procedimiento de ofertas y contratos. Y la información documentada que se va a generar, la gestión de la legislación, los trámites y la oferta de licitación. En este caso, uno de los puntos importantes dentro justamente de la implementación y la mejora de un sistema de gestión, en este caso de seguridad en el trabajo, implica la determinación del alcance, ¿no? Debemos determinar justamente los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para poder establecer ese alcance. Como hemos mencionado anteriormente, a veces el alcance va a estar pues determinado por los propios procesos de la organización, es decir, definir los procesos a los cuales la organización está orientada. Cuando nosotros nos referimos al alcance del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, tenemos que observar pues, las actividades propias de nuestra operación, los productos y servicios que estamos brindando al mercado, la información documentada, llámese documentos, registros, legislación, software, etcétera, que es crítica para el sistema. Hay a veces organizaciones que manejan justamente su sistema de gestión, no solamente de la seguridad y salud en el trabajo, sino también de calidad o de gestión ambiental, lo van ejecutando pues a través de software, ¿no? Un software, por ejemplo, que es el iSolution, es un software en el cual uno va a generar la data, ¿no?, propia del sistema y va a ir colocando las auditorías, los resultados de auditoría, la conformidad, la opción de mejora, etc. Entonces, en el tiempo se va formando como una biblioteca propia de un sistema SST, que
que permite a la organización, cuando se desarrollan nuevos proyectos, conocer exactamente cuáles fueron las desviaciones del proceso, cuáles fueron los riesgos y los peligros en cada una de las actividades, y con ese conocimiento, con ese know-how, preparar mejor su gestión para este proyecto nuevo. Luego también la aplicabilidad propia del sistema y los límites del sistema, ¿no? Entonces, tenemos claro que la organización debe establecer, debe implementar, debe mantener y debe mejorar continuamente un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. No solamente es la implementación, sino que tiene que haber un presupuesto específico anual justamente para mantener el propio sistema y para mejorarlo en el tiempo. Debemos incluir en este mantenimiento y mejora pues, los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos propios de este documento. Por ejemplo, en el caso de OSHA 8001, ¿no? Como una referencia, ¿qué nos pedían ellos, ¿no? Cuando uno implementaba OSHA 8001 como un conocimiento previo? ¿Qué nos pedía este sistema en cuanto a la documentación? Por ejemplo, en el 4.44 de la norma nos decía documentación. La documentación, el sistema de gestión de la seguridad en el trabajo debe incluir la política y los objetivos de la seguridad en el trabajo. También la descripción, el alcance del sistema de gestión de la seguridad en el trabajo. Qué interesante, ¿verdad? Describir el alcance. El alcance de nuestro sistema aplica a elaboración de bebidas gaseosas. El alcance de nuestro sistema aplica a formulación de bebidas gaseosas, ¿no? Entonces, al inicio se le tiene que definir claramente cuál es el alcance del sistema. Y también, pues, la descripción de elementos principales del sistema, la gestión de la seguridad en el trabajo. O sea, hay que describir los elementos en esta norma. Y la interacción, cómo se interacciona. Así como la referencia a los documentos relacionados. En el punto D nos dice los documentos, incluyendo los registros requeridos por este estándar OSAS, y los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los procesos relacionados con la gestión de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Luego también el liderazgo y participación propia de los trabajadores. Recordemos que uno de los puntos principales de la norma que hemos hecho referencia y que reforzamos ahora justamente es buscar el liderazgo de todos los trabajadores. O sea, que el liderazgo se pueda sentir, pero para que ese liderazgo de la propia gente se pueda sentir, tiene que haber un ejemplo positivo de la alta dirección. La alta dirección tiene que justamente, a través de la participación en auditorías, a través de la participación en inspecciones, o inclusive a través de las propias visitas a plantas que ejecute la alta dirección, tendrían que estar siguiendo los procedimientos, siguiendo los instructivos, siguiendo los lineamientos propios del sistema de gestión de la compañía, porque de esa manera están dando un ejemplo a todos los trabajadores. Imaginemos que la alta dirección llega a la planta y que entran 3 gerentes a la planta, pero ninguno de los gerentes que ingresa tiene su casco, tiene su guante, tiene su chaleco. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le está dando a todos los trabajadores si es que la alta dirección no está siguiendo los lineamientos y no está siguiendo las políticas propias de la organización? Luego también la política de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que es el lineamiento de acción, hacia dónde nos estamos moviendo, hacia dónde vamos, eso es la política, ¿no? Y la política es el compromiso primero, porque sin política no podríamos tener provisión de recursos. Y no me refiero solamente a los recursos monetarios, sino también recursos humanos, el recurso tiempo, el recurso tecnología, el recurso alimentación, etc. Entonces, la política es uno de los primeros pasos que se tienen que dar para implementar de una manera correcta los sistemas de gestión, en este caso el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Tenerlo definido, ¿verdad? Cuando nosotros ingresamos a plantas, vemos la política y la compañía que está cerca generalmente a la puerta de entrada, de una grande cartelera, firmada por el gerente general. Entonces, una forma de difusión de la política.
pero también la política se podría difundir a través de los correos electrónicos, a través de WhatsApp, a través de un video, a través de tarjetas personalizadas, ¿no? La idea es que se difunda la política y no solamente hacia los trabajadores propios de la compañía, sino también hacia los trabajadores que pues son contratistas, estamos hablando de otras partes interesadas que podrían estar cerca del área de influencia o dentro de nuestra operación. Luego también es importante definir los roles, las responsabilidades y las autoridades en la propia organización. Y también se tiene que fomentar la consulta y la participación de los trabajadores. Ya que recuerden que tenemos que tener la elección de un comité generalmente, que pasa por un proceso de una elección que tiene un tiempo previsto, donde se indica a todos los trabajadores quiénes son sus representantes, inclusive hay votaciones, hay ánforas, todo eso tiene que quedar registrado como parte del proceso. Entonces, cuando nos referimos pues al liderazgo y compromiso, debemos tener presente desde ahora que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La alta dirección es clave. O sea, ellos son la imagen en la cual se ve reflejado todo el esfuerzo de los trabajadores en el día a día. En cuanto a la política de seguridad y salud en el trabajo, esta política tiene las siguientes características. Debe estar disponible como información documentada. O sea, la política es pues una parte propia del sistema de gestión que lo tendremos que, digamos, almacenar y difundir como una información documentada. Luego también la política debe comunicarse dentro de la organización. Es verdad, podríamos tener la política, pero ningún trabajador reconoce la política o ningún trabajador entiende la política y ningún subcontratista entiende la política. Justamente ahí radica el punto anterior que se basa en el fomento continuo y la difusión de la política de la seguridad y salud en el trabajo como un lineamiento propio de la compañía que ya está aprobada por la alta dirección y que se requiere difundir a los trabajadores y partes interesadas. También debe estar disponible para partes interesadas según sea apropiado. A veces la política podría estar en las páginas web, podría estar en una memoria anual, podría estar en un aviso periodístico, etc. Pero está disponible para las partes interesadas. Y también la política de seguridad y salud en el trabajo debe ser pertinente y debe ser apropiada a la propia actividad de la compañía. Por ejemplo, cuando nos vamos al 5.2 de la norma, en este caso la ISO 45001, estamos hablando de la política, de la seguridad y salud en el trabajo y los requisitos. Pues la alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la seguridad y salud en el trabajo que, el inciso A nos dice, incluye un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, al tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y sus oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. Puede haber riesgos, pero también puede haber oportunidades dentro del sistema. Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Incluya un compromiso para cumplir los requisitos legales y otros requisitos. También debe incluir un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad en el trabajo. También el inciso E nos indica que debe incluir un compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En el punto F, también debe incluir un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores y cuando existan, de los representantes de los trabajadores. En este caso, la recomendación sería que todos los incisos
deben estar textualmente como lo indica la norma dentro de la política, ¿no? Por ejemplo, el inciso 6 dice, incluye un compromiso para cumplir los requisitos legales y otros requisitos. Entonces, dentro de la política, en la redacción podría decir, la compañía ABC se compromete a generar documentación para cumplir los requisitos legales y otros requisitos, ¿no? O sea, textualmente como indica el inciso, porque a veces podría dar otro ejemplo que indique, la compañía ABC se compromete a cumplir solamente los requisitos legales, pero ahí no estamos cumpliendo otros requisitos de acuerdo a lo que nos dice la norma. Entonces, en algunos casos de las revisiones, en las auditorías, hay muchos auditores que quieren, digamos, o su orientación indica que tiene que estar como los índices de la norma. Entonces, textualmente nuestra política tiene que estar redactado como los índices de la norma, ¿ok? Ese es un punto a considerar. Luego también, en cuanto a los roles, responsabilidades y autoridades propias en la organización, debemos conocer y entender que la alta dirección, ¿no? Ellos deben asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización. Miren qué interesante. O sea, todos los roles deben asignarse y deben comunicarse en todos los niveles. O sea, todas las personas deben conocer cuál es su rol, ¿no? Y debe haber una documentación oficial que comunique esto a cada persona. Y debe mantenerse también como una información documentada. Ya que en los roles, ¿no?, pertinentes dentro del sistema se van a asignar las propias responsabilidades, las propias funciones, ¿no?, que es uno de los puntos claves para que una empresa o una organización continúe, digamos, en su desarrollo, en su desempeño. Luego, en el punto consulta y participación de los trabajadores, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables. Tenemos nosotros procesos para la consulta de los trabajadores actualmente. Les consultamos a los trabajadores en referencia al sistema. Les consultamos a los trabajadores sobre los peligros y riesgos de su área. Les consultamos a los trabajadores cómo podemos mejorar los peligros y riesgos, cómo fomentar los controles dentro de sus áreas. Ahí hay un punto muy importante a trabajar, ya que la propia norma, recuerden que la propia norma orienta a que para que un sistema SST tenga mucho éxito, tiene que tener continuamente la participación de todos los trabajadores, fomentando información, fomentando respuestas, fomentando feedback o retroalimentación. Es importante que tengamos procesos y procedimientos para facilitar justamente esta consulta y participación de todos los trabajadores, en todos los niveles. Cuando nos referimos a consulta y participación, de acuerdo a la norma, la consulta sería una búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión. Yo te consulto algo, ¿no? Vamos a implementar un sistema de gestión. Entonces yo consulto a cada uno de los expertos de ingeniería, de procesos y de sistemas dentro de mi organización. Consulto, oye, ¿por dónde comenzamos? Vamos con calidad, vamos con medio ambiente, vamos con ISO 45018, implemento NOSA, implemento STOP, ¿qué implemento? ¿Y por qué crees que es importante implementarlo? ¿Es caro? ¿Es más barato? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para la implementación? Estoy consultando, porque estoy buscando opiniones antes de tomar una decisión. En este caso la pregunta se refiere, en el ejemplo, se refiere a una consulta en referencia a la elección propia de un sistema de gestión para implementar. Y en la segunda definición que estamos observando, participación, la participación pues es la acción y el efecto de involucrar en la toma de las decisiones, ¿no? O sea, yo te hago partícipe
Entonces yo te estoy involucrando en la toma de decisiones. Entonces hay que hacer partícipe a los trabajadores, hay que hacer partícipe al Comité de Seguridad del Trabajo, hay que hacer partícipe a la alta dirección, justamente para que ellos puedan estar informados de una forma coherente, de una forma permanente, para poder mejorar en cuanto a la seguridad en el trabajo dentro de las operaciones. Cuando yo me refiero a la planificación, pues estamos observando lo siguiente. La planificación, ¿qué es? Son las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Podemos tener muchas generalidades, pero también podemos ejecutar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y oportunidades. Identificamos los peligros, evaluamos los riesgos para la seguridad en el trabajo y otros riesgos para el sistema de gestión de la seguridad en el trabajo. Evaluamos también las oportunidades para la seguridad en el trabajo y otras oportunidades para el sistema de gestión. Y no solamente riesgos, sino también oportunidades. Luego también en nuestra planificación podemos determinar los requisitos legales y otros requisitos. La famosa matriz de requisitos legales. ¿Cuáles son las normas y la legislación que va a aplicar a mi operación? ¿Ah? Y luego también planificamos nuestras acciones. En cuanto a la definición de los objetivos de la seguridad en el trabajo y la planificación para lograrlos, definimos los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y también ejecutamos una planificación para poder lograr los objetivos de la seguridad en el trabajo. Yo podría definir muchos objetivos, ¿no? Este año voy a tener 7 objetivos de gestión para la alta gerencia. Wow, 7 objetivos. Excelente. Pero no planificaste. O sea, tú pusiste 7 objetivos y comenzó el año. Y no ejecutaste una planificación en los primeros meses del año justamente para lograr cumplir los objetivos que tú has recomendado. Ojo, los objetivos tienen que ser específicos, redactados en forma verbal, ¿no? Ejecutar, delimitar, realizar, ¿no? Forma verbal. Si quieren un poquito más allá, objetivo y meta. Meta se diferencia del objetivo, que también es verbal, pero tiene un plazo de ejecución, un tiempo, ¿no? La meta tiene un tiempo, y tiene un porcentaje de mejora, ¿no? Ejemplo, objetivo. Voy a capacitar a todas las áreas en seguridad del trabajo. Ese es mi objetivo, capacitar. Pero mi meta, más específico, yo puedo dividir en áreas y digo, bueno, meta para el área administrativa es capacitar al 100% del área administrativa en seguridad del trabajo en los primeros 4 meses del año. O sea, me puse un porcentaje, 100% de capacitados, y me puse un tiempo, 4 meses. Esa es la diferencia entre objetivo y meta. La meta es más específica. Entonces yo tengo que definir objetivos, metas y ejecutar la planificación para poder lograr mis objetivos de gestión, ya que a nosotros nos van a evaluar justamente por el cumplimiento de objetivos de gestión. Muchos no toman eso en consideración dentro de sus labores, dentro de su trabajo. Los objetivos, cada área, cada profesional tiene objetivos dentro de su función y eso es una forma de evaluarlos anualmente. En cuanto a las acciones para abordar riesgos y oportunidades, cuando nosotros planificamos el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la organización debe considerar el apartado 4.1 que tiene que ver con el contexto de la organización, o sea, dónde se desarrolla la organización. También los requisitos referidos en el apartado 4.2, que tiene que ver con las partes interesadas, estamos hablando de los actores sociales o stakeholders que se involucran con la organización. Y en el 4.3 estamos hablando del alcance del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En este caso, el alcance tiene que ver con la definición, ¿no? De los límites propios del sistema, hasta dónde está abarcando el sistema y qué procesos incluye. Y también determinamos los riesgos y oportunidades que es necesario abordar. Luego, cuando estamos hablando de la I per se y oportunidades, debemos conocer que la organización debe establecer
debe implementar y debe mantener procesos de identificación continua y proactiva de los peligros. O sea, siempre va a haber cambios dentro de la organización. Cambios en los procesos, cambios en los equipos que estamos usando, cambios en los productos químicos. Entonces, si el cambio es continuo, también la propia identificación de los peligros debe ser continua y debe ser proactiva. Y también la identificación de las medidas de control. Luego también la organización debe establecer, debe implementar y mantener procesos para evaluar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo a partir de estos peligros identificados. También determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, con la implementación, con la operación y con el mantenimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Luego también la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar también las oportunidades para la seguridad en el trabajo que permitan mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son esas oportunidades ocultas que debemos encontrar? Va a depender mucho del propio sistema de trabajo, ¿no? Ahora con el COVID-19, por ejemplo, se han encontrado oportunidades excelentes en el uso de tecnologías nuevas que permiten capacitar al personal, que permiten difundir políticas, difundir objetivos y difundir metas, específicamente con el teletrabajo y con la educación online. También en el punto B, otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El tema COVID-19 ha traído también otras oportunidades para la mejora del sistema, ya que ha incluido elementos que antes tal vez no se estaban mapeando mucho, que eran, digamos, agentes virales o agentes bacterianos, ¿no? Estos dos agentes ahora se están considerando dentro de los trabajos y la implementación para la mejora de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Cuando nosotros hablamos de acciones para ahorrar riesgos de oportunidades, podemos hablar también de la importancia de la determinación de los requisitos legales y otros requisitos. La organización debe establecer, debe implementar, debe mantener procesos para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados. También determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y qué necesita comunicarse. También tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Cuando nosotros hablamos de la planificación de acciones, la organización debe planificar lo siguiente: las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. También abordar los requisitos legales y otros requisitos que puedan darse. Prepararse y responder ante situaciones de emergencia. Este punto 3 me parece crucial porque a veces no mapeamos las situaciones de emergencia que pueden darse dentro de nuestra operación. Generalmente, una situación de emergencia podría ser un conato de incendio, podría ser un terremoto, podría ser tal vez, hay que considerarlo, un tsunami, podría ser un huaico, ¿no? Podría ser tal vez la pérdida de flujo de energía. Entonces, en este punto hay que ponernos en las peores situaciones, ser muy creativos. No es que uno sea pesimista en el punto 3, pero siempre es importante tener mapeado todo lo que a veces no puede pasar, pero pasa una vez, ¿no? Por ejemplo, cuando yo en la zona sur de Lima hubo mucha lluvia, muchas quebradas se activaron, y quebradas secas, donde muchas plantas industriales habían invertido grandes cantidades de dinero, muchos millones de dólares, mucha maquinaria, mucho equipo, mucha infraestructura se perdió justamente porque nadie había mapeado que esa quebrada se podía activar y que podía haber un huaico que afecte a una industria, ¿no? No estaba mapeado, por eso hay que mapearlo. Y en el punto B también estamos hablando de la manera de integrar e implementar las acciones en los procesos del sistema de gestión de la seguridad en el trabajo, o sea, cómo lo vas a implementar, o en otro proceso de negocio. Y en el punto 2, evaluar la eficacia de esas acciones.
Cuando nos referimos a los objetivos y la planificación para lograrlos, la organización debe establecer objetivos de la seguridad y salud en el trabajo para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la seguridad en el trabajo y el desempeño de la seguridad en el trabajo. Al planificar cómo lograr los objetivos de la seguridad en el trabajo, la organización debe determinar qué se va a hacer, qué recursos se van a requerir, quién será el responsable, cuándo se finalizará, o sea, un cronograma de trabajo, y cómo se evaluarán los resultados, incluyendo indicadores de seguimiento. También cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la seguridad en el trabajo en los procesos de negocio de la propia organización. Cuando hablamos de recursos, debemos entender que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, la implementación, el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Cuando nos referimos a la competencia, es si la persona es competente para hacer un trabajo, ¿no? En este caso te dice, ¿eres competente o no eres competente para un trabajo? No solamente se refiere a la educación. La competencia no tiene que ver exclusivamente con educación. O sea, sí, la competencia se basa en educación, se basa en formación o experiencia apropiada, pero la competencia también puede ser una formación en la propia empresa y que esta persona y este personal ha generado una experiencia, tal vez en el manejo de motores, tal vez en la soldadura, etc. En este caso, ¿cómo se ejecuta dentro de las auditorías o de los procesos, ¿no? Porque a veces dicen, no, si no tiene un certificado de educación, ¿cómo validamos que él es competente para el puesto? La propia empresa puede generar un certificado donde indique que este señor pues, ha tenido una formación práctica, una formación empírica dentro de la empresa, ¿no? Y que a través de su experiencia está capacitado para el desarrollo del trabajo. Así no cuente con un certificado de una institución educativa. Es una opción. O sea, la empresa puede validar a ese trabajador en su perfil que tiene formación y tiene experiencia necesaria para cubrir lo que el perfil y el puesto está requiriendo. Luego también, en la toma de conciencia, tenemos que observar nosotros lo siguiente. Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de lo siguiente. Hay que sensibilizarlos para que tomen conciencia de lo siguiente. La política de la seguridad en el trabajo y los objetivos de la seguridad en el trabajo, la contribución a la eficacia del sistema de gestión de la seguridad en el trabajo. O sea, cómo cada uno de ellos contribuye a que el sistema sea eficiente y sea eficaz. Todos contribuyen porque hay procesos interrelacionados en cuanto a la documentación. Por ejemplo, si compras no contrata lo que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, pues yo no puedo operar, ¿no? Si es un trabajo de alto riesgo. Entonces hay una interacción, hay una interrelación entre los procesos y cada uno de ellos cumple un papel fundamental a la mejora del trabajo. También las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la seguridad en el trabajo. También los incidentes y los resultados de investigaciones, los peligros y los riesgos para la seguridad en el trabajo y las acciones determinadas. La capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que se consideren que presentan un peligro inminente y serio para su vida o su salud. Luego también en la comunicación, la organización debe establecer, debe implementar y debe mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo, incluyendo la determinación de qué vamos a comunicar, cuándo lo vamos a comunicar, a quién lo vamos a comunicar y cómo lo vamos a comunicar. Cuando yo me refiero a la comunicación interna, es porque la organización debe comunicar internamente la información pertinente para el sistema de gestión de la seguridad en el trabajo, entre los diversos niveles y funciones de la organización. Asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua. Yo podría comunicar internamente la política
podría comunicar internamente el programa de capacitaciones, podría comunicar internamente el programa de auditorías, tanto la interna como la externa, ¿no? Entonces, son elementos de comunicación interna que van a servir justamente para reforzar el sistema. Y en cuanto a la comunicación externa, en este caso, la organización debe comunicar externamente la información pertinente para el sistema de gestión de la seguridad en el trabajo, según se establecen los procesos de comunicación de la organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales y también otros requisitos. En cuanto a la información documentada, el sistema de gestión de la seguridad en el trabajo de la organización debe incluir la información documentada requerida por este documento, la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a la información documentada, estamos observando justamente que en cuanto a la creación y actualización de la información documentada, debemos tener presente que al crear y actualizar la información documentada, la organización debe pues asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: la identificación y descripción de esta información documentada, el formato y los medios de soporte de la información documentada. Recordemos que antes se tenía la costumbre de generar mucha impresión, ¿no? O sea, todo era impresión de documentos, registros, pero ahora con el desarrollo de las TIC, o tecnología de la información y comunicación, la norma indica o da paso, abre la opción de poder manejar los documentos de manera digital o inclusive en la nube. Ya no se requiere entonces tener tanta documentación impresa, también por un tema de gestión ambiental. Luego, en el punto C, la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación de la información documentada. La información documentada para su control, ¿no? El control de la información documentada. La información documentada requerida por el sistema de gestión de la seguridad en el trabajo y por este documento, esta norma, que se debe controlar para asegurarse de lo siguiente. Primero, que esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. Acá es algo muy importante: los que han implementado sistemas de gestión de la calidad deben entender que uno de los puntos importantes de, en este caso, la información documentada, este nuevo concepto, ¿no?, de información documentada, implica la recuperación de la información documentada. O sea, yo tengo que saber en qué lugar tengo qué tipo de archivos, cómo están clasificados, cómo están ordenados, cómo lo puedo recuperar. Eso es uno de los puntos críticos en este caso, que esté disponible y que sepamos cómo recuperarlo. También que esté protegida adecuadamente. La información documentada de origen externo se debe identificar según sea apropiado y controlar. Hay organizaciones, empresas importantes que se están dedicando exclusivamente a justamente la protección de información documentada de las empresas a través de archivos, a través de copias de seguridad, a través de backups, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque generalmente los dispositivos, como las computadoras que tenemos todos en nuestras oficinas o en nuestras plantas, la computadora no es lo valioso, sino lo que es valioso es la información que está al interior de esta computadora y por ende hay que generar recursos para la protección de esta información documentada. Luego también hay pues requisitos de la propia norma que nos van a indicar la forma de garantizar las condiciones. Acá estamos dejando un link de video YouTube para que también lo puedan revisar. En cuanto a la información documentada, podemos conocer que hay que generar la identificación de esta información documentada, hay que generar el almacenamiento, la forma de preservación, también la forma de acceso, quiénes van a tener las claves de acceso para ingresar, cómo será la recuperación de los archivos, cómo se hará la distribución de los archivos, cómo se hará también la retención de los propios archivos, también la disposición y la forma de control de los cambios, ¿no? Cada archivo tendrá, o cada documento tendrá un control de cambios en el cual se identificará la versión, se identificará la fecha del cambio
y se identificará también el motivo del cambio, por qué estamos haciendo este cambio en nuestro proceso, en nuestro procedimiento. También es importante que se generen los nombres y o códigos de la información, los cuales pueden ser almacenados de manera física, o como ya también hemos dicho hace un momento, de manera digital. El área de tecnología de información generalmente es bastante activa para el desarrollo de los backups de seguridad. Luego también se debe conocer la ruta para llegar a la información, ¿no? Yo tengo 100 computadoras, ¿cómo sé en qué documento tengo o qué información documentada tengo en cada una de las 100 computadoras? Debo tener una ruta para llegar al documento, tal vez tenga documentos legales, entonces esa ruta debe estar clara, tal vez PC, piso 2, oficina 1, ¿no? El número de serie de la computadora, o sea, tiene que haber una claridad para poder acceder a la data. Luego, la organización también de la información, cómo va a estar organizada, cómo llego a otros documentos, qué y cuánto voy a guardar, qué pasa luego de usarla, ¿no? La información documentada luego de usarla, la archivo, la elimino, es confidencial, y también justamente se van a quedar la memoria de los cambios que ha surgido y que se ha generado en esta información documentada. En la información documentada podemos tener información documentada de origen externo, la cual tenemos que identificar, y también esta información documentada de origen externo la debemos controlar. En cuanto a la operación, hemos indicado que hay una planificación y control operacional, ¿no? Donde van a haber generalidades, eliminamos los peligros y reducimos los riesgos para la seguridad y salud. Existe la gestión del cambio. En compras también tenemos que observar las generalidades, los contratistas, inclusive la contratación externa, ¿no? La preparación y respuesta ante emergencias y la conveniencia y adecuación. Entonces, la organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la seguridad del trabajo y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6. Aquí estamos viendo justamente la importancia de eliminar peligros y reducir riesgos para la seguridad del trabajo. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la seguridad del trabajo, utilizando la siguiente jerarquía de controles, ¿no? Primero, pues, de la eliminación, luego la sustitución, control de ingeniería, la señalización de advertencia y control administrativo, y luego, al último, el equipo de protección personal o EPP. Entonces, en el punto A, eliminamos el peligro, eliminación. En el punto B, sustitución. Sustituimos con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos. Sustitución, por ejemplo, cambio ácido sulfúrico para limpieza de los servicios higiénicos por bicarbonato de sodio. Estoy cambiando un ácido fuerte por una base. C, utilizar control de ingeniería y organizar el trabajo. Por ejemplo, guardas o salvaguardas en máquinas que tengan elementos cortantes. En el punto D, utilizar controles administrativos, incluyendo la formación. En este caso, como control administrativo, podemos identificar procedimientos o estándares de seguridad para trabajo en altura o para trabajo cuando se ejecuta el carguío de materiales. Y en el punto E, utilizar equipos de protección personal adecuados. En cuanto a la gestión del cambio, la organización debe establecer procesos para la implementación y el control de los cambios temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Cambio temporal y permanente. O sea, siempre van a haber diversos procesos, diversas situaciones que van a generar un cambio, entonces nosotros tenemos que estar adaptados a ese cambio continuo que vamos a tener. También la organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso según sea necesario. Acá vemos un formato de gestión del cambio, la descripción del cambio. Ese cambio es un cambio tal vez de línea de producción, es un cambio de maquinaria, es un cambio de insumo, es un cambio de personal.
análisis de riesgo, requisito legal aplicable, recomendaciones sobre salud, análisis del impacto del sistema de gestión, distribución del trabajo, cuáles son los peligros y riesgos, requisitos legales, programa de gestión, control operativo, procedimiento o instrucción de trabajo, otros. La acción de cambio, actividad, responsable, comunicar cambio a, fecha de ejecución, fecha de seguimiento, y licenciado por. Es un ejemplo de formato de gestión del cambio. Y también, en cuanto a la preparación y respuesta ante emergencias, la organización debe establecer, implementar y mantener los recursos necesarios para prepararse y para responder a situaciones potenciales según se identifica en el apartado 6.1.21. La organización debe mantener y conservar información documentada sobre los procesos y sobre los planes de respuesta a situaciones de emergencia potencial. En cuanto a la evaluación de desempeño, hay un seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño, que tiene que ver con las generalidades y la evaluación de cumplimiento. Las auditorías internas también, que lo van a ejecutar el equipo de auditores internos, hay que generar esta formación de auditor interno. También puede haber generalidades y el programa de auditor interno, ¿no? El programa de auditor interna es un programa que abarca todo el año, abarca procesos específicos, tiene que ser comunicada el programa de auditorías a las jefaturas respectivas, y tiene que también proveerse los recursos para que este programa de auditorías pueda desarrollarse de la mejor manera. Y al final, toda esta información va a ser revisada por la alta dirección, la cual tomará en consideración los hallazgos de auditoría, las inspecciones, otros elementos, justamente para evaluar cómo va el sistema y dónde se requieren colocar los recursos necesarios para ajustar y mejorar el sistema de gestión. En cuanto a la auditoría interna, sabemos que la organización debe llevar a cabo estos auditores internos a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es conforme con los requisitos de este documento y los propios de la organización. Y también se implementa y mantiene de una manera eficaz. En cuanto a la mejora, podemos hablar de generalidades, también podemos hablar de los incidentes, la no conformidad y acciones correctivas, y también la mejora continua en la cual están orientados todos los sistemas de gestión. Tendremos pues incidentes, no conformidad y acción correctiva. Habrá incidente o no conformidad, debemos tomar acciones, investigar la causa, determinar la acción correctiva, verificar la implementación y también verificar la eficacia propia de las acciones que se van a tomar. En este caso es un trabajo continuo del sistema de gestión, no va a haber una finalización o no debería haber un cierre de recursos o un cierre, digamos, de orientación a la mejora en cuanto a los sistemas SST. Los sistemas SST, siempre como están enfocados en el ciclo de mejora continua PHVA, van a requerir recursos y es necesario que la alta dirección entienda esto a través de la revisión de auditorías, de las no conformidades u otros reclamos del cliente u otros que puedan sucederse, justamente para tomar las medidas correctivas del caso y proveer los recursos necesarios para la mejora. Espero que la sesión haya sido de su agrado. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.